Buenas amigos de Agenda Económica, gracias por estar una vez más en esta entrega del día de hoy de su programa Agenda Económica. Por este canal de RNN 27 a las 10:30 de la noche hasta las 11:30. Hoy estaremos acompañados del doctor José Ricardo Taveras, abogado, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Y tenemos que decir, lógicamente, que fue exdirector de Migración, creo que duró 6 años, ¿verdad? No, 4. 4 años siendo director de Migración. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, gracias. Muy agradecido, Ezequiel, que me dé la oportunidad de estar de este lado, porque yo siempre estoy del otro, mirando. ¿Cómo está la Fuerza Nacional Progresista? Está bien, está muy bien. Sí, porque usted como secretario general debo hacerse la pregunta, ¿verdad? La fuerza está bien, está tratando de jugar su papel, como siempre lo ha hecho, humildemente. Realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser un partido y, modestia aparte, yo creo que el único partido con una agenda en este país. Si tú te pones a hablar con nosotros, tenemos una agenda marítima de temas de mar, tenemos una agenda de control fronterizo, de controles de frontera aéreas, terrestres y marítimas. Tenemos agenda productiva, tenemos una agenda, o sea, nosotros tenemos una agenda en todos los aspectos fundamentales y nos hemos ocupado de cultivar eso y nos sentimos muy satisfechos porque hemos puesto esa agenda al servicio del país. Lo hicimos desde el Congreso, donde logramos tener presencia con Pelegrín como diputado durante muchos años. Sí, más 18 años. Y yo que me sumé durante 2 periodos. También como usted duró 8 años. 8 años, sí. Entonces ahí pues obviamente pues impulsamos muchísimas por Santiago. cosas. Muchas de esas cosas sí, que ustedes ven, que la gente ve un proconsumidor de la agenda eléctrica. Nosotros hemos sido en gran medida parte de lo que hemos aportado, como por ejemplo la ley de energía renovable. Hemos tenido una agenda, por ejemplo, en materia energética, la ley de límites marítimos. O sea, usted está preparado para cualquier cosa. La reivindicación de los espacios marítimos, por ejemplo, esa ley reivindica espacios que van a hacer crecer la República Dominicana 3 veces en lo que hoy tiene en espacios marítimos. Y obviamente es cuestión de cumplir trámites, porque obviamente fue cuestionada en el marco de Naciones Unidas, pero obviamente en una mesa de negociaciones la República Dominicana va a expandir enormemente sus límites marítimos. O sea, en el término del sector productivo no voy a hablar, creo que tenemos un historial en esa materia y creo que hemos estado luchando con la agenda mientras fuimos aliados del Partido de la Liberación Dominicana, como con el gobierno, luchando por nuestra agenda. Y desde fuera, pues tratando de seguir impulsándola. Entonces, ¿y don Vincho cómo está? Don Vincho está muy bien. Qué bueno. Muy bendecido por Dios. Bendiga. Cumplió 86 años ahora en julio. Okay. Y está como el primer guandul, al servicio del país con las botas puestas. Aportando siempre. Aportando. Entonces, ahora tiene un blog, se llama La Pregunta. Es el contrapeso del programa, la pregunta y la respuesta. Entonces, bueno, te invito a que leas. Entonces, le hacen la pregunta y él responde después. Entonces, las dos cosas como se complementan. Ya, pero la pregunta y la respuesta. Pero yo creo que ¿Y eso se lo inventó él? La pregunta, sí. Ahora no, pues te digo, está así. Pero no, yo voy a ser sabio. Él anda con su tablet y es un hombre que está al día en las cosas, no te creas. Y entonces, con sus redes sociales. Cuando él vio que había la posibilidad de tener un blog para él expresar, y entonces ahí está, y está siendo muy visitado me el blog. Apunta el blog para yo accesar a él de una vez. Sí, cómo no. Usted me habló de muchas agendas de la Fuerza Nacional Progresista, pero no me habló de la agenda migratoria. Porque sé que vamos a hablar de ella. Sé que vamos a hablar de ella. Entonces, lógicamente tiene su agenda migratoria la Fuerza Nacional Progresista. Por supuesto. Sí. Vamos a hacer la primera pregunta sobre eso entonces, ya que usted le espera. ¿Es igual la migración haitiana a la migración china, a la migración venezolana o a la migración, si se quiere, una que podría venir fuerte, que es la hondureña, que ahora no necesita visa, que me preocupó mucho?
que liberaran de ese requisito a los hondureños solamente por las maras hondureñas. Sí, sí. Creo que no se pueden colar muchos bandidos ahí, pero Sí, bueno. sí. ¿Es lo mismo? Esa? No, no es lo mismo, porque fíjate, el proceso migratorio hay que ver, la República Dominicana está en un posicionamiento envidiable para ser un punto de recepción y emisión de migraciones. Y obviamente cuando tú estás en una condición como la que estamos nosotros, tú puedes no solamente recibir, como de hecho estamos recibiendo, sino que también la industria mafiosa que se dedica al tráfico de personas puede perfectamente usar un punto como el nuestro. ¿Y por qué? Tú me preguntarás. Bueno, nosotros somos la principal economía de Centroamérica y el Caribe, con excepción de Cuba, que tiene un Producto Interno Bruto un poco superior al nuestro, pero todo el mundo sabe que realmente, porque tienen además un pequeño componente de producción de petróleo, pero en términos reales, la economía más importante de Centroamérica y el Caribe somos nosotros, con ya más de 68.000, 69.000 millones de dólares y con perspectivas de seguir creciendo. Encima de eso, nosotros somos el puente aéreo más importante que tiene la región también. Si tú te pones a mirar, nosotros estamos recibiendo más de 1.000 vuelos semanales en los diferentes aeropuertos que pisan las diferentes capitales y ciudades del mundo. Claro. En Estados Unidos, en Europa, están viniendo vuelos de todas partes. Nosotros tenemos vuelos diarios de Moscú, tenemos vuelos de Canadá, tenemos Punta Cana. Claro, Punta Cana es obviamente el principal principal aeropuerto en términos de tráfico de pasajeros. Estamos movilizando más de 12 millones de pasajeros por año. Correcto. Entonces, ningún país de la región tiene esas condiciones que nosotros tenemos. Y es lo que yo siempre digo en las conferencias que doy cuando me invitan a hablar de este tema, que sobre el caballo del bien se monta el mal también. Entonces, esas cosas son positivas para el país. Sí, porque la migración en sí no es mala, al contrario. La migración es natural en el hombre. De hecho, nosotros ya estamos recibiendo más de 5 millones de turistas. 6 millones de turistas, imagínate. Eso se va a incrementar cada vez más, porque el desarrollo de infraestructura no ha cesado, el prestigio del país, que tenemos todas las condiciones para ser un destino de los principales del mundo, al menos en el rubro. Y sobre todo que la oferta es más amplia, ya no es un turismo de playa solamente. Exactamente. Ahora, en la medida esa autovía del Coral, que va a jugar su papel para la incorporación de la ciudad de Santo Domingo a ese turismo que solamente viene a playa, va a poder llegar aquí a disfrutar de nuestra ciudad colonial. O sea, en la medida que nosotros sigamos preparando la ciudad de Santo Domingo como un destino turístico, que potencialicemos un puerto para el turismo de crucero. Y en el interior, en Puerto Plata, ya hemos visto cómo se está incrementando el turismo de crucero y los beneficios que está dejando en Puerto Plata. Entonces, todas esas cosas son muy buenas. Pero esos 6 millones de turistas son un tipo de migración temporal que viene a un determinado... Ahora, la migración de erradicación, que es la que nosotros estamos padeciendo, ¿por qué la de Haití es diferente a las demás? Porque se quiere manipular. Porque, por ejemplo, yo soy partidario de que en el caso de la migración venezolana, por un tema de reciprocidad histórica, los dominicanos tomemos en consideración lo que está ocurriendo en Venezuela, porque a nosotros nos ha tocado huir hacia Venezuela. Sí, tuvimos históricamente una época. No tal vez necesariamente recientemente en las mismas condiciones, pero con Trujillo hubo migración, pero además el dominicano migró. Si tú te pones a mirar, los destinos nuestros eran Cuba, Venezuela, Puerto Rico. De hecho, había una colonia dominicana en Venezuela. Exacto, y el padre de la patria murió allí. Exacto. Entonces aquí hay ahora mismo, los datos que hay es que hay alrededor de 19.000 a 20.000 venezolanos. Esa es la cantidad. Eso es lo que se estima. Pero hay una gran cantidad trabajando que no tienen el permiso de trabajo. No lo tienen, pero es lo que yo digo. Por ejemplo, eso es un tema
que hay un tema de que crisis. están desplazando mano de obra dominicana. Por supuesto, porque se está... Lo hacen más barato. Pero ¿por qué está ocurriendo eso? Porque el fenómeno se comenzó a producir y el gobierno no acaba de reaccionar. Ya Panamá tomó una medida. Panamá comenzó a pedir visado a los venezolanos. Yo digo que hace tiempo que aquí se debió suspender el protocolo de suspensión de visado a Venezuela, porque hay una situación que está desbordando. Todos los vuelos que hay de Venezuela hacia República Dominicana hasta octubre, noviembre, están llenos. De allá para acá. De allá para acá están todos llenos. Entonces, eso va a continuar mientras el gobierno no tome una decisión de que... No necesitan visa para llegar. No necesitan visa. Porque ellos vienen con su pasaporte. Un permiso. Ellos vienen permiso con de su entrada, no una visa, pero cuando viene aquí un permiso de entrada que le dicen permiso de estadía más bien, no permiso de estadía de 30 días. Obviamente eso no quita que el oficial de migración pueda, dentro de su discreción, decir, bueno, mire, usted no califica porque usted no tiene las condiciones. Pero más difícil devolverlo, No, porque hay un convenio, que es el convenio de Chicago, que obliga a la línea a embarcarlo. Ok, ya. O sea que con eso no habría problema. Lo peor que puede ocurrir es que no haya cupo en ese vuelo y que haya que guardarlo hasta el día siguiente, pero la línea está en la obligación de ¿Hubo retornar. algunos en su gestión que se hizo? Porque en mi gestión todavía este tema no de estaba. Venezuela, cuando yo estaba trabajando en migración, se empezó a producir una migración de empresarios. Sí, correcto, de inversionistas. De inversionistas que calificaban a la luz de la ley de inversión extranjera. Que uno que otro se coló también, uno que otro mafioso se colaron. También se coló. Por eso usted dice, del bien también está el mal. También está el mal, sí. Exacto. Sí, porque hubo un caso muy sonado de un banco ahí. Sí. Entonces la situación es que es diferente. Por ejemplo, nosotros no tenemos una situación de cohabitación, ni con Venezuela, ni con Guatemala, ni con China, ni con nadie. La cohabitación, el condominio que hay en esta isla es entre Haití y República Dominicana. Entonces no podemos ver el proceso migratorio. O sea, pero el de chino hay que arreglarlo, el de los chinos. No, el de los chinos hay que entrarle, pero a dos manos, porque mira, ahí hay... con los chinos hay un lío, ¿verdad? Sí, yo un día me topé con el procurador y le dije, mira, dale seguimiento a un tema que yo dejé a medio talle con Francisco Domínguez, cuando él era procurador y yo director de migración, que estábamos haciendo la inteligencia para desmontar una estructura mafiosa. Eso que tú ves ahí. Hay tráfico de chino en el país. En la San Martín, que están acabando con los comerciantes dominicanos. Sí, y en la calle del Sol en Santiago, son comerciantes informales que están traficando personas y la están tratando. Porque en la cultura china la trata es algo normal. Okay. Pero entre nosotros no, entre nosotros... ¿Cuál es la diferencia? Entre nosotros es un crimen. Tú sabes qué es lo que pasa, traen un cantonejo, porque hay muchas regiones, de cualquier región de China, un chino, lo traen aquí, eso tiene un costo, claro, lo financian, entonces tienen que pagar con trabajo. Ok, entonces el tráfico es que vaya. Entonces eso en la República Dominicana es trata y tráfico de personas, porque eso es criminal aquí. Sí, pero eso es normal en los chinos. Entre los chinos ellos lo ven culturalmente, lo aceptan. Entonces ese tipo de esos chinos tienen dos objetivos. La mayoría de ellos no nos usan como destino final, sino como tránsito. Se terminan yendo a Estados Unidos de alguna manera. Pero son tantos que se quedan muchos. La mayoría, muchos se quedan, así es. Pero es lo que te digo, es un tema, pero siendo justos, porque yo fui director de migración y no puedo hablar tonterías. Claro. Migración, por ejemplo, no tiene capacidad para ir a hacer un operativo en la San Martín, por ejemplo, recoger un reguero de chinos y pagarle un vuelo a cada uno de ellos. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Eso acaba con migración en 2 días. Sí, pero eso es una declaración de impotencia. Bueno, pero te estoy diciendo, pero eso viene a propósito de que, por ejemplo, recién vimos hoy en la prensa al ministro administrativo, el buen amigo José Ramón Peralta, expresando que migración la migración que juegue su papel. Y entonces yo le dije por las redes, digo, estimado José Ramón,
migración debe jugar su papel, pero el papel del cuidado de la integridad territorial es de las Fuerzas Armadas, no es de migración. Permítanme una pausa y yo quiero que usted después me haga, ¿qué necesitaría migración? Para después entrar ya en lo que es el asunto haitiano de por sí. ¿Qué necesitaría migración para poder tener la eficiencia necesaria para jugar el papel que debe jugar en la historia y en la República Dominicana? Permítanos la pausa, no nos corte. Bien, continuamos nuestro conversatorio con el doctor José Ricardo Tavera, abogado y secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Le decía, doctor, usted dijo que migración no tiene capacidad, fuerza si se quiere, para hacer el papel para el que está formado, para el que está institucionalizado. ¿Qué necesita entonces migración? Porque si nos vamos a pasar, que en su gestión tampoco tuvo, en las otras dos gestiones que están ahí tampoco, ¿cuándo va a tener y qué necesita para que sea así? Lo primero que necesita, no migración, para poder, vamos a decir, geolocalizar el problema. Okay. Porque migración es una de las herramientas de una adecuada política migratoria y de control fronterizo. Entonces, cuando tú aíslas el tema y lo focalizas en migración, ya estás cometiendo un error, porque faltan actores en la ecuación. El primer actor es el presidente de la República, porque sin voluntad política no se puede hacer una adecuada política migratoria y de control fronterizo, número uno. Si tú no sientas en esa mesa después de la voluntad del presidente y de su entorno, que es muy importante, porque uno de los problemas que tiene la política migratoria en este gobierno es que uno de los hombres más influyentes es el ministro de la Presidencia, que vive metiendo las narices y las manos y los pies y todo en el tema de la seguridad nacional, porque esto es tema de seguridad nacional, y muy especialmente en el tema migratorio. Su equipo es el que maneja todas las salidas que se buscan a este tema. No es en migración donde se han hecho esas resoluciones, y te aseguro a ti que yo no estaba ahí, que esa última que hicieron del Consejo Nacional de Migración tampoco la hicieron en el Ministerio de Interior. Esa la hicieron en el Ministerio de la Presidencia. Entonces, cuando tú tienes el entorno, el presidente, con un entorno, con una vocación de hacer un bypass a la ley, para entonces imponer su visión frente a la visión y a la soberanía de la ley. Ese es el déficit de que tiene la política migratoria en la República Dominicana en este momento. El déficit principal. Ese es el principal. Porque si tú no tienes voluntad política, entonces tú tienes una persona militar como dirigiendo la Dirección General de Migración, que el militar es obediente y operativo. Esas son dos características del militar. Entonces tú no tienes nada. Muy bueno sería si tú tienes como brazo operativo, si hay una voluntad política dispuesta a hacer las cosas. Entonces, eso es un tema. Lo segundo es que esa política sea sostenible. Sostenible. Y cuando digo de recursos, no quiero solamente decir que a la única que le hace falta recursos es a migración. Migración tiene un presupuesto, me imagino, creo que anda por los 500 o 600 millones de pesos, no debe pasar de ahí. ¿Y las recaudaciones de ustedes por las tasas? No, pero ahí está todo, ahí está todo. Okay, el 70% de los ingresos de migración, más o menos, son de las tasas. Ok, ya. Entonces, tú te pones a mirar, con eso no basta, porque ya la nómina y las cargas fijas se llevan un buen pedazo de ese pastel, ¿verdad?, presupuestario.
Entonces tú no tienes la capacidad de desarrollar. Y yo no sé cómo están las cosas ahí porque yo no ando averiguando. Pero me imagino que no deben ser muy diferentes porque yo no he visto como que haya un incremento de un 70% del presupuesto de migración. Migración puede jugar un gran papel en el control fronterizo porque tiene capacidad legal para hacerlo. Ahora, eso tú tienes que complementarlo. Aquí se ha pensado nunca en en construir esa carretera internacional sobre dónde tú vas a desplazar los equipos de seguridad que van a hacer el cuidado de esa frontera. No, esa carretera, un tramo que se puede hacer en 2 horas, te cuesta 6 o 7 horas. Así es. Entonces tú no tienes, dime cuando tú visitas la frontera, yo quiero que la conozco muy bien. Si tú la conoces bien, tú has visto un guardia montado en un equipo todoterreno, incapacidades, no lo tienen. No lo hay. Entonces tú me entiendes, en estos días me dicen... Además de que le tienen miedo a la represión. Porque después sale a la prensa. O exactamente, no, porque también el servidor público aquí está en una situación de cuestionamiento permanente, porque desde que sale en la prensa la soga se rompe. Si es un guardia, con ese hagamos fiesta. Entonces hay un problema de que sea sostenida, porque cada vez que hay una crisis mediática, tú ves que el Ministerio de la Fuerza Armada viene y cambia el comandante de Mao, el comandante de Barahona, el comandante de Jabón y qué sé cuánto, y se menea. Y entonces ahora hay una crisis con el paritorio, porque el presidente de la Junta dijo que había un paritorio, entonces sale el ministro de la Fuerza Armada. No, desde la semana pasada tenemos el buen amigo, Ricky, que una pena porque ellos tienen que estar tratando de dar una explicación, pero no tienen de dónde sacarla. Entonces tú me dices, desde la semana pasada tenemos ya militares en los hospitales investigando y haciendo una depuración de las parturientas que van llegando. Eso no le corresponde a ellos tampoco. No, óyeme, por amor de Dios, ¿qué buscan los militares en los hospitales? No le corresponde a ellos. Usted puede mandar aquí algún agente encubierto, qué sé yo cuánto, para que haga un levantamiento de inteligencia sobre cualquier cosa, cualquier lugar del país. Pero yo no creo que una unidad de militares, tú te imaginas una mujer con dolores de parto y un guardia haciendo una depuración. Eso es totalmente improcedente. Entonces, aquí no hay, lo que yo digo, una política ni sostenida ni sostenible, porque no se invierte en frontera. No se invierte. Y si tú no inviertes, y la inversión está en fortalecer las capacidades financieras y operativas de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, del CESFRONT y de Migración, que son 3 unidades claves en el manejo y obviamente algún nivel de cooperación de la policía, que tiene mucho mayor presencia que el mismo Ejército y que el CESFRONT. Tiene que haber, la policía no debe... La policía tampoco, en la frontera. Bueno, todo lo que yo he hecho en la frontera, yo he visto muy poco policía. Sí, pero los hay. Entonces, los policías no deben meterse en el manejo de la cuestión migratoria, pero sí puede ser una herramienta de cooperación para las unidades que trabajan el tema. Entonces, ese es el déficit que nosotros tenemos. Lo primero que yo quisiera es, si tú me dices, antes que el dinero, la voluntad política. Porque yo pensé que usted iba a decir del muro. Porque usted es de la Fuerza Nacional Progresista y Vinicito. Bueno, el problema es... Y yo. Y yo. Bueno. O sea, ya somos 3, más suma el resto de los castillos y los hijos míos. Y no somos 2 gatos. Yo estoy con el muro. Ya, yo también. Sí, yo sé que Jaime, mi gran hermano y colega, no lo quiere. Pavel, que ha venido aquí y que le agradecemos siempre su visita, no está de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo con el muro. Bueno, el problema es que... Don José dice que después vienen tope y se meten por abajo. Yo no creo que sea tan fácil. Mira, el problema es que siempre viene, no, porque los muros se burlan. Sí, se van a burlar. ¿Y qué? Pero un poquito más difícil. Pero el problema es que la desgracia es que la sociedad nuestra vive de los estereotipos. Entonces la gente viene leyendo titulares, se hace una concepción de las cosas. Es lo que tenemos es una cultura de preconceptos, no de conceptos. Entonces,
el muro ha sido satanizado mediáticamente, las élites políticas y empresariales lo han ridiculizado, porque el problema es que también dentro de este caos hay un comercio de 1.500 millones de dólares. Tú ves a los haitianos brincando con el tema de que viven prohibiendo que por vía terrestre les metan los productos allá. Yo estoy de acuerdo con los haitianos. Sí, claro, hay que tener control. Yo estoy de acuerdo con los haitianos. Mira, debo ser el único de los que tienen el tipo de visión que yo tengo, que estoy en esa... Porque los haitianos, ¿qué es lo que ellos quieren? Cobrar su arancel. Claro. Entonces, tanto el pequeño comercio de la frontera como el gran comercio, porque aquí hay empresas grandes vinculadas al negocio con Haití, lo que quieren es que se siga produciendo de esa manera. Entonces, yo creo que no, porque Haití puede perfectamente recaudar 300 millones de dólares por esa vía y es legítimo que lo recaude. Claro. Entonces yo estoy de acuerdo que se ponga un control en ese tipo de cosas. Pues yo creo que, por eso te estoy hablando de un tinglado, o sea, cuando tú me hablas de política migratoria, exacto, y menos desde una posición tan sensible, de cercanía, tan especial como la de José Ramón Peralta, que desgraciadamente él no maneja eso, porque yo quisiera oír a Montalvo diciendo lo que dijo José Ramón hoy, por lo menos eso. Desgraciadamente esa es una esfera que no ha sido él quien la ha manejado. Ahora, tú me dices a mí, ¿qué tú haces manejando una política migratoria si tú no tienes una persona que comprenda el rol que debe jugar el Ministerio de Relaciones Exteriores en el control, en el manejo de la política migratoria? Por ejemplo, las visas las controla el Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto. Y aquí hay un desorden con el visado en cuanto a Haití. Eso es un feudo, es una ínsula que se le entrega a políticos de la zona fronteriza, especialmente para que sean cónsules. Eso tuvo algún nivel de control cuando yo fui director de migración, porque don Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse, mi querido amigo, y yo teníamos una relación muy, muy bonita. Y compartíamos, él me visitaba de vez en cuando, iba por la tardecita y convertía conmigo. Y yo le expresaba mi pesar con el tema de los visados. Entonces, él me llegó a pasar en algunos momentos qué cantidad de tripas habían emitido que estaban en poder de los cónsules y hasta qué numeración estaban emitiendo visados. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Que todo el que estaba fuera de ese rango, porque siempre transgreden los límites que le pone el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces nosotros lo rechazábamos y le cancelábamos la visa. Okay. Entonces, y se devuelto. Pero tú lo devuelves. Y entran por otro lado. Entonces, porque hay que ir a ver la frontera. La frontera no tiene realmente... Eso es abierto. No existe. No existe. Nos sentimos mal cuando el primer ministro anterior de Haití dijo que pasar de Haití a República Dominicana es como pasar del cuarto de tu casa a la sala. Pero es verdad. Entonces, nos sentimos mal, pero es la verdad. Sí. Pero yo me pregunto... Se siente mal porque es la verdad. Mira, me dicen, veo en la prensa que el CEFRON tiene unos... ¿cómo se llama? Unos drones. Sí. Bueno, en estos días me dijeron que no, que eran como unos Atari, una cosa que no eran drones nada, que eran como una cosa que volaba y que no eran drones nada. Yo no sé si es verdad, yo no quiero pensar lógico. Yo prefiero pensar que no, que eso es un... No, tienen drones. Tienen drones, pero ajá, ¿qué tú haces con un dron? ¿Qué tú haces con un dron? Si tú no tienes un centro. Sí, porque el dron ni apresa a nadie. No. El dron puede, ¿Cuándo es posible que vean una debilidad en un pedazo determinado y ahí lo controlan? No. El problema es que el dron es una de las herramientas que se pueden usar en control fronterizo, pero para eso tú tienes que tener un centro de comando. Me refiero a un data center que está procesando todas las imágenes que llegan con una serie de jóvenes, ¿verdad? Vamos a decir, entrenados en eso.
haciendo el control visual de la frontera a través de los mecanismos tecnológicos que hoy en día existen. Tú tienes eso. Cuando tú tienes un dron, tú lo tienes para que cuando detecta un movimiento de personas, ese dron refiera a un centro de comando electrónicamente y te dé la geolocalización de ese movimiento para tú poder desplazar tropas, unidades al lugar que sea que se están desplazando. Pero entonces yo me imagino, ¿para qué lo tienen? ¿Para jugar? Porque eso no existe, aquí no se ha hecho. Eso habla de Atari. Por eso te digo que aunque sean de verdad, son un Atari. Entonces, no, nos reímos, pero mira, es que da pena. Pero todo el que sabe de tecnología sabe de lo que yo estoy hablando. Claro. Tú me dices, hay lugares inhóspitos en el área fronteriza que se cuidan, pero no son tanto, pero los hay. La frontera es corta, si se quiere. Exacto, porque es una frontera pequeña. Sí. Si tú me dices que la frontera de Colombia o la de Estados Unidos y Venezuela, que son 2,000 y pico de kilómetros, y la de Estados Unidos aquí son estamos hablando millas. de 398 y el pueblo está diciendo que está dispuesto a poner blog. Pero el tema de lo que volvemos al tema. No ponemos los blogs, pero tampoco obtenemos la tecnología. Cuando yo preparé un proyecto de control fronterizo, porque yo sabía que no había voluntad para hacer el muro. Si me lo dejan a mí, me mando huyendo del Palacio, del Congreso. Si yo soy presidente, si yo fuera presidente, me voy del Congreso, ahí mismo cojo un helicóptero y me voy a poner a dar el primer Picasso. Y no me voy de ahí hasta que no tenga 10 metros para arriba. 10. Entonces ya, pero uno tiene que saberse situar. Ahora mismo, en la clase política que tiene el control del seguimiento público y que saca los votos, no hay nadie en capacidad de hacer el muro. No tienen la voluntad ni la comprensión del tema y le tienen miedo al tema. Y le tienen miedo a la comunidad internacional. Pero yo me pregunto, ¿cuándo nosotros hemos tenido una estrategia para nosotros hacer una resistencia a esa crucifixión del pueblo dominicano y del gobierno? Ahora, para hacer el muro hay que hacer un estudio cartográfico definitivo. Aquí hay una contratada, sí, claro. Lo que haya que hacer se hará. Sí. Pero aquí habrá, ¿cómo te digo? Una compañía que tenga la capacidad de hacer relaciones públicas para la República Dominicana más allá de los anuncios de turismo. De sentarse con el director del país, de alguien que haga el lobby. Fallando. Ese tipo de cosas. Estamos fallando. Entonces, históricamente fallando. Pero entonces tú no me puedes decir que nos están condenando, pero nunca hemos estado presentes para defender. Históricamente. Denos el permiso para la última pausa. Bueno. No nos corten, amigos. Continuamos con el doctor José Ricardo de Vera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, abogado y, cómo no decirlo, exdirector de Migración. Nosotros no podemos, lógicamente usted menos, condenar la migración, porque la migración es algo natural del ser humano. Este país también se formó por migrantes. Nosotros hemos sido migrantes hacia otros países que nos han acogido muy bien. Lo que a mí me preocupa sobre la migración, sobre todo la haitiana y la china un poco, pero vámonos a hablar con la haitiana porque es la que está en cohabitación, como dicen, es que yo no conozco, no sé si usted lo conoce, una migración tan dañina, tan voraz, que violenta tanto las reglas y las leyes del país que lo acoge, como la haitiana, y que tiene incluso tan poco régimen de consecuencia a esas violaciones. Y me imagino, lógicamente, que eso tiene que ver mucho con una complicidad X.
Aquí hay muchos haitianos que están ambulando, mendigando en los semáforos, vendiendo coco, vendiendo guineo, que son patrocinados por empresarios dominicanos. Cuando digo empresarios, no estoy hablando de empresarios industriales. Estamos hablando de gente. Industriales también. Bueno, los que venden helado, digo, no, quizás sí, no grandes, de gran pero, calado. Pero, exacto, venden helado, que le ponen el carrito. Pero también los grandes los tienen, ¿sabes? Le ponen el triciclo de coco. Hay grandes que lo tienen cortando caña. ¿Usted conoce alguna migración en el mundo que pase eso? No, el problema es, fíjate, el tema de Haití, por eso que te digo que Haití ya, más allá de una crisis migratoria, por ejemplo, hablábamos de los venezolanos. Sí. Los Venezuela está generando ahora mismo, es un problema no para la República Dominicana, Sí, sí. para toda Sudamérica, Panamá, para Centroamérica, Colombia. Y nosotros somos quizás de los menos impactados. Sí. Incluyendo hasta Brasil. Pero ahí hay una crisis política. Es una situación de carácter coyuntural que va a pasar. Y hay un gobierno que está persiguiendo gente. Está persiguiendo gente, vamos a estar claros, ahí hay una dicta bruta. Sí. Porque no es una dictadura, es una dicta bruta lo que es. Lo que pasó con Aristide también en su época. Entonces, vamos a estar claros, hay situaciones que son momentáneas. Esa migración, Venezuela es un país con un potencial enorme que eventualmente no se va, este daño que ha recibido no lo va a resarcir. Pero el venezolano no anda defecando en las calles. No, se integra, sí, se integra. Porque el problema es que el tema de las migraciones, las dificultades que hay con las migraciones es cuando no tienen capacidad de integración. La migración tiene que ser, la regla de oro de la migración tiene que ser que sea legal y ordenada. Porque todos los países tienen normas, porque la ley nuestra dice a quién es que nosotros queremos. Léete la ley de migración para que tú veas qué es lo que te dice. Personas con un perfil que sean importantes para el desarrollo de la República Dominicana. No un perfil que todo lo que tú has ido logrando, por ejemplo, en materia registral, que te lo vuelva a cero. Ahí anda un oficio del ministro de Educación dando instrucciones a las escuelas de que reciban la inscripción de los niños sin actas de nacimiento. Una cosa que estaba superada aquí en este país. ¿Tú crees que eso es posible? No, ¿y tú sabes por qué lo están haciendo? Para inscribir los niños haitianos. O sea, no es posible que eso esté ocurriendo, que nosotros desde el año 94 para acá, que hubo una crisis política que determinó a las élites dominicanas a hacer una Junta Central Electoral fuerte. Y lo estamos logrando al paso. El turismo con todas las debilidades que tú veas. El turismo está empleando ilegales. Todo. Pero ¿por qué? Porque definitivamente el Estado, en vez de adaptar el migrante al orden, se está implementando el desorden. Cuando tú ves eso que está pasando, tanto en el mercado laboral, pero no solo eso, el dominicano es un empleado discriminado en su propio mercado. ¿Por qué? Porque el dominicano tiene que pagar seguridad social, tiene que liquidar todos los impuestos, todas las cosas, pero el haitiano no tiene nada. El haitiano nada. Cuando un ingeniero hace una obra, a mí hay ingenieros que me dicen que yo no tengo razón, que sí, que ellos tienen que cubicar todo eso. Bueno, pero ¿a dónde está yendo a parar ese dinero que se cubica, que se paga por los haitianos para seguridad social y todo eso? No, si no pueden porque no tienen ¿a quién es que le van a acreditar para pensión eso? Sí. Entonces, ¿quién es que está pagando las pensiones de los cañeros, por ejemplo? ¿Quién es que la está pagando? Es el contribuyente dominicano y son todos empleados del CEA. ¿No serán también del sector privado que tiene ingenio? Claro que sí. Entonces puede ser. Entonces esos cañeros están asociados y el contribuyente dominicano está pagándole a 2.709 cañeros retirados, supuestamente empleados todos del Consejo Estatal del Azúcar. Pensiones. Y la parturienta que eso es otro caso. El ministro de Trabajo en cierta manera hizo una comparación muy penosa, muy lamentable, de que nosotros, las mujeres dominicanas, también van a parir a los Estados Unidos, que no importa que las haitianas. Esa es la desgracia de
Porque ¿Y en qué se parece eso? De la incomprensión de lo que están administrando. Pero el ministro de Trabajo, mi querido amigo y hermano, pero tengo que disentir de él, con todo el respeto, dijo dos cosas. Bueno, dijo eso, que no es verdad, porque la mayoría de las mujeres que van a Estados Unidos a parir pagan sus partos. Y su vuelo. Y pagan sus vuelos, y pagan todas sus cosas. Y realmente... Y no le pagan a nadie. Y normalmente... normalmente regresan. Eso es un déficit que nosotros tenemos como nación. Que tenemos un ciudadano dominicano que tiene tan poca vinculación con su identidad, que prefiere que ir a parir a otro sitio para que sus hijos sean nacionales. Pero ya en Estados Unidos no es tan fácil eso tampoco. No, eso se va a complicar. Óyeme, yo le doy dando la ciudadanía inmediatamente. Pero que además, mira, yo le voy a responder sencillo. Es que cómo un Estado determina qué tipo de nacionalidad, cómo otorga su nacionalidad. Depende de muchísimos parámetros que no son la voluntad del que gobierna, sino son científicos. Porque tú tienes que saber que gobierna el gobierno es un buen padre de familia. Tú tienes que saber, tú tienes 2 hijos, bueno, tú tienes que saber de cuánto tu presupuesto para pagar escuela, para pagar esto, para pagar lo otro. Si tú eres una persona responsable, te planifica. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene Estados Unidos? Son 16. Son pocos. 16. Son pocos. Me puedo estar equivocando, hace mucho que no actualizo el dato, pero... Bueno, son 300 millones y sabrá cuántos kilómetros. Entonces, imagínate tú. Pero ¿y Canadá? Mucho menos todavía. Canadá está por debajo del 1%. Sí, mucho menos. Entonces, ¿y cuánto tenemos nosotros? Nosotros tenemos ya sobre los 405 habitantes por kilómetro cuadrado. Si usted calcula solamente los dominicanos que vivimos aquí. Solamente calculando solo dominicanos. No solo los migrantes haitianos. Solo dominicanos. Pero si tú te pones a ver, ¿cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene China? Son 240 habitantes por kilómetro cuadrado. China, que tiene 1.500 millones de habitantes. O sea, que proporcionalmente la República Dominicana y Haití tienen el doble prácticamente, casi el doble de lo que tiene China. Pero tiene la mitad de Singapur. Tiene la mitad de lo que tiene Singapur. Mucho menos, pero mucho menos. Bueno, pero para una islita como esta... Es un asunto de organización. Pero lo que yo... Pero Singapur tiene... no me hable. Ahí no puede llegar, por ejemplo, el ministro Montalvo. No, ahí no llega nadie. Y que con un grupito de desastres que le digan... ¿Y ¿qué hay que hacer? Porque hay que salir porque la embajada está guapa con esto. No, vamos a meterle... Hay que meter los cañeros. La vamos a hacer una cosa. en Singapur está bien controlada. Está bien controlada. Entonces es diferente. Sí. Es diferente. Porque entonces nos vamos ahí a lo que... Cuando tú pones a Singapur de ejemplo, un país donde la soberanía de la ley, te puede, violar eso te puede costar hasta la vida. Así es. Entonces es diferente aquí. Sí, porque aquí no hay consecuencias. Porque aquí, por ejemplo, porque es lo que te digo, los entornos son lo que hacen los presidentes grandes o chiquitos. Ese entorno, cuando, por ejemplo, tiene un funcionario que les resulta incómodo, y lo que hacen es que te crean un bypass. A nosotros no lo hicieron. El comité de ética era para burlar la oficina, la Dirección General de Ética y Transparencia. Esos comités que se crearon de transparencia, de que yo cuánto, y por otro lado, en la misma migración, cuando yo estaba ahí, hicieron el bypass pasando a Interior y Policía para que Migración no manejara el plan, porque sabían que se iba a manejar conforme a la ley. Sí. Por eso fue que yo dije que cuando yo salí el 29 de abril del 2015, habían 536 expedientes opinados, porque el decreto dice que Migración tenía que emitir un decreto. No todos para aprobación, recomendando completar expedientes. O sea que no recuerdo exactamente el dato de cuántos de esos 536 realmente cumplieron con los requisitos.
Te estoy hablando de 16 días antes de cerrarse el plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Entonces, y de buenas a primeras, ¡pum!, aparecieron 253,000 ciudadanos regularizados. Entonces, después de que están regularizados, entonces no, que van a completar. Primero le dan un mes, después le dan un año, después ahora otro año. Entonces, el año que viene vamos a estar aquí, en lo mismo. Y yo voy a repetirle al presidente de la República, señor presidente, mire, invítenos a los dominicanos a que en vez de gastar 50 millones de dólares en un plan de regularización, donemos al gobierno haitiano, junto con otros socios de la comunidad internacional, bajo supervisión y ejecución internacional, el replicar una institución acorde con las instituciones del Estado haitiano y la Constitución haitiana, que replique más o menos la Junta Central Electoral y podamos decir que vamos a construir un registro civil fuerte en Haití. Porque eso a la larga es una inversión que a nosotros nos conviene. La migración, la ley dominicana está programada para estimular una migración circular. Doctor, el tiempo terminó. Usted me promete volver al programa para que, ya sea en nombre de la Fuerza Nacional Progresista o en nombre suyo propio, aquí expongamos una propuesta clara de lo que se llama una política migratoria, que podamos llegar a una mejor convivencia con los haitianos. ¿Me lo Sí, promete? cómo no, pero sí, con muchísimo gusto. Si la ley nuestra lo permite. Te voy a decir a nuestro director de producción que coordine con usted para que usted nos traiga esa política y la podamos discutir. La ley nuestra está hecha para eso. Está bien. Muchas gracias por su visita. Gracias. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.